came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. Itsy bitsy spider went up the spout. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como es rutina habitual, nos encontramos un jueves una vez más y como es rutina, les pido me comenten si se escucha bien, si me están viendo con fluidez en el tiempo y momento que me estén escuchando, porque hoy vamos a hablar de un tema más que interesante, que son los viajes en el tiempo. Vamos a poner una melodía acorde primero. A ver, por acá. Acá. Coméntenme si está bien nivelado, música con voz. Saludos por allí, Vanessa, Pablo, Carla, Alicia, Tante Eva, como siempre que está allí, al firme. Excelente, excelente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema apasionante, intrigante, que ha dado de qué hablar mucho en películas, en libros, en multitud de textos y estudios, e incluso a nivel científico. Y es... Bien, me alegro que se escuche bien. Entonces, esta temática de viajes en el tiempo es algo que nos ha intrigado porque de cierta manera nos ha invitado a cuestionarnos qué pasaría si. ¿Qué pasaría si descubro la manera de ir al pasado o al futuro? ¿Qué vería? ¿Cómo cambiaría mi realidad o mi concepción de la realidad? ¿Cuánto aprendería también? Porque sería tener acceso a siglos de aprendizaje, y no por lo que me contó un libro, sino yendo a vivirlo. También hay muchas historias que se han convertido en leyendas, en donde no se sabe si realmente ocurrió o es una historia fantasiosa, o tal vez un delirio místico de alguna persona que consumió demasiada información. Pero a la medida que uno va estudiando cómo funciona el tiempo, cómo funciona la energía, cómo funciona lo espiritual, empieza a ver que tal vez no es una idea tan descabellada y que tal vez la máquina del tiempo como tal sea nuestra propia mente y no necesariamente, como se suele pensar, con ese laboratorio alquímico lleno de pociones, lleno de engranajes, relojes, máquinas. Cuando hablamos de viaje en el tiempo pensamos en algo mecánico incluso. Vayan comentando, cuando les digo viaje en el tiempo, ¿qué dudas les vienen a la cabeza y qué piensan con viajar en el tiempo? Es algo que incluso, sobre todo en la Guerra Fría, se estudió a nivel militar para evaluar la posibilidad. Hubieron varios proyectos clasificados para evaluar la posibilidad de viajar en el tiempo. Sería, militarmente hablando, estar un paso adelante de aquel que va, aquel equipo militar distinto, aquel enemigo. Antes de atacarlos, ellos ya lo sabrían, porque lo verían. Y la cantidad de leyendas que podemos encontrar son enormes, incluso la historia del cronovisor. Ese artilugio supuestamente, y nos mantenemos en el supuestamente porque no hubo algo palpable,
El cronovisor sería un aparato supuestamente construido por el Vaticano o facilitado por el Vaticano para poder observar hechos del pasado, hechos importantes en la historia. Ahora, según esta leyenda, ocurre que al observar el cronovisor vieron hechos históricos, pudieron fotografiar hechos históricos que contradecían un poco los textos sagrados, y de allí que se mandó a desarmar el cronovisor y guardarlo en una de las tantas bóvedas del Vaticano. Leyenda, verdad, y acá es donde quiero partir de un principio. El principio de inconsciente absoluto, que dice que no somos capaces de inventar nada, sino que ya está inventado en alguna parte, y esa idea que se nos ocurre o eso que creemos que estamos inventando está en alguna parte de nuestro inconsciente, por lo tanto existe en algún punto, en alguna realidad. Partiendo de ese punto, eso quiere decir que si alguien inventó la leyenda del cronovisor, de algún hecho histórico real parte, aunque sea una milésima parte de la realidad. Por ahí comentan el cronovisor, no conviene que se sepa. Es verdad, es verdad. Imagínense poder saber los hechos tal cual ocurrieron. Alicia comenta por ahí, no lo había pensado, la máquina del tiempo podría ser la mente. Interesante. Que si nos ponemos a pensar, nuestra mente es quien concibe el tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto el avanzar en el tiempo, el envejecer, el pasar de los días, de los años, que es una concepción nuestra, es un invento nuestro, hasta qué punto no es nuestra mente quien rige esa capacidad de conexión, esa capacidad de distorsión incluso? De allí que para nosotros, según qué actividad hagamos, el tiempo parece pasar inmediato o muy lento y nos permite hacer muchas cosas. Los viajes en el tiempo cambiarían la propia realidad actual, ¿es verdad? Siempre pienso que, ¿qué pasa cuando la persona viaja? ¿Queda el cuerpo o se duplica la mente? Y son dos personas. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque allí vamos bajo la hipótesis, si lo vemos más como un fenómeno mecánico, como muchas películas lo muestran, como esa máquina del tiempo que nos lleva a otro tiempo, digamos que es tu cuerpo trasladándose, como un ascensor. Pasas del piso 10 al piso 3. Es algo mecánico, entonces estás llevando tu cuerpo. Saldrías de tu tiempo para ir a otro tiempo. Eso bajo una hipótesis mecánica. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos conectando con una línea de tiempo distinta y percibiendo esa línea de tiempo distinta? Y allí es donde vamos a empezar a entrar poco a poco en el concepto del shifting, que se volvió y se está generando mucha controversia actualmente porque han empezado, ya vieron cómo funciona hoy día, TikTok, redes, Reels, empezaron a generar un challenge para probar, testear esta peculiaridad de la mente de viajar en el tiempo, pero es un problema porque también, de ser real, nos estamos topando con la posibilidad de, si no estamos bien instruidos, cometer graves errores. Pero ya iremos profundizando. Si no me equivoco, en el libro Caballo de Troya se viajó en el tiempo. El Caballo de Troya hay quienes lo toman como una novela, hay otros que lo toman como un texto verídico. Allí podemos, como todo, entender que es parte de una verdad o tomando este primer concepto de la teoría del inconsciente absoluto.
¿Qué pasaría entre las dimensiones al viajar en el tiempo? ¿Se modifican todas? Muy buena pregunta, porque también tenemos el concepto de paradoja. La paradoja ocurre, está la típica paradoja del abuelo. Alguien inventa la máquina del tiempo, viaja al pasado y mata a su abuelo. Pero si mata a su abuelo, nunca viajó. Si nunca viajó, si mata a su abuelo, nunca nació siquiera. Por lo tanto, nunca inventó la máquina, por lo tanto, nunca viajó. Por lo tanto, nunca lo mató. Y allí es donde se teoriza profundamente de, bueno, ¿qué ocurriría? ¿Se crearía una línea alterna? ¿Se destruye la línea por completo? ¿Qué pasaría? ¿Qué tanto se modificaría? No es tan fácil como el DeLorean de la película. Tal cual, no es tan sencillo. Ahora cuando veamos un poco sobre las técnicas mentales que se utilizan para conectar con esas otras realidades, vamos a ver que no solo no es tan sencillo, sino que requiere mucha concentración y disciplina también. Y que no es tan novelesco como se suele pensar. Sí. Otra que pienso es que si ahora viajo de manera corporal y caigo en este mismo lugar, antes era un pantano, quedaría ahogada en medio del bar. Exactamente. Si fuera una teletransportación corpórea y esa máquina no tuviera ningún tipo de reajuste, podríamos aparecer dentro de una montaña incluso. Porque donde estamos ahora no tiene nada que ver en distancias, en materiales, como bien decía recién Carla, era un pantano antes, entonces voy a aparecer en medio de un pantano, con otros riesgos y otros problemas. Y a la vez modificar en ese tiempo cambiaría en este. Eso bajo una concepción y una realidad más bien física, que creemos que es imposible, pero si empezamos a ver los descubrimientos científicos, el ritmo que van, lo que nos cuentan de sus teorías, de lo que vienen descubriendo, ahí dejamos abierta una puerta a decir, bueno, ¿cuánto no se descubrió todavía? Pero no se descubrió para la gente. ¿Y cuánto sí se descubrió en privado, en un laboratorio? Todo invento que con el tiempo conocimos, mucho tiempo antes, ya lo habían descubierto. Solo que no se lanzó al público, no se mostró. Siempre se muestra una pequeña parte. Y muchas veces no se muestra siquiera. Entonces, da al menos para pensar, si fuera el viaje en el tiempo mecánico posible, ¿qué señales tendríamos o qué observaríamos? Y allí hay quienes teorizan un fenómeno que para mí es apasionante, quienes discrepan con ese fenómeno, que son los OPARTs, objetos fuera de tiempo. Los OPARTs son esos elementos que aparecen en un tiempo que no le corresponde. Si no me equivoco, fue una tumba china, ahora no recuerdo bien, en donde al abrir encontraron un reloj suizo, que además parecía que tenía hace mucho tiempo había sido dejado ahí, pero lógicamente un reloj suizo moderno no podía estar allí. Y así hay muchos casos en donde se topan con preguntas y no con respuestas. Inmediatamente la respuesta sencilla para todo arqueólogo o todo descubridor es que se debe haber contaminado el lugar, algún saqueador, alguna explicación más sencilla, porque otra explicación implicaría abrirse a otras preguntas y no todos están preparados para ello. Es sin lugar a dudas una temática que ya en próximos videos iremos profundizando, el fenómeno de los OPARTs. Y que cuanto más vemos los descubrimientos, más entendemos que hay algo ahí a nivel de línea de tiempo que no terminaría de cuadrar. Ahora, volvamos un poco. No me acuerdo dónde fue que encontraron una calavera de 1800 con arreglos de dientes de esta época, que aún no existían. Tal cual. Hay muchos OPARTs o fenómenos así como a esos arreglos en los dientes que no corresponden nada con
con la época o incluso registros fósiles. Entonces, me parece al menos muy interesante. Entonces, un medium que ve un fallecido sería alguien que ve algo del pasado. Es que en realidad tocaste un tema más que interesante. La mediumnidad es muy amplia. Sí, podemos conectar con el espíritu de una persona que falleció, pero también podemos ver su memoria, sus recuerdos. Un medium sensitivo toca la prenda de alguien y ve a la persona en esa época usándola y está viendo el pasado. ¿Hasta qué punto esa mediumnidad nos está permitiendo conectar con ese pasado? Un pequeño viaje, una pequeña chispa de inspiración que permite ver ese pasado o ese futuro. Incluso cuando uno abre tarot, que es algo que en consulta observo mucho, uno no ve un futuro absoluto, uno ve las posibilidades, lo intrincado de las posibilidades. Vemos la realidad de la persona actual y decimos, bueno, estás transitando A, B y C. Si vos querés ir por el camino de hacer tal cosa, va a pasar A, B y C. O puede pasar A, B y C. Y el futuro es una ramificación enorme en donde cada carta, cada arcano, con sus secretos, decía el nombre de Arcanum, viene a mostrar o representar simbolismos ocultos del inconsciente. Entonces, de cierta manera, la mediumnidad también es una máquina del tiempo, si lo miramos así fríamente en concepto, porque la mediumnidad permite conectar y ver con ese tiempo, esa información. Si uno conecta con una casa para hacer una limpieza y conectar con los eventos que ocurrieron, es conectar con esas líneas de tiempo. Así que digamos que cada vez nos acercamos más a entender un poco más el fenómeno del shifting, el fenómeno de el viaje en el tiempo consciente, el conectar con esas líneas distintas. Con el tema de Caballo de Troya, el autor dice que es real y para mí su forma de escribir los otros libros no corresponde con la información escrita en los Caballos de Troya. Muy interesante, gracias Claudio por esa información. También puede ser que la persona que le dio los documentos lo haya engañado y sea todo mentira. Sí, también puede pasar. Pero al menos dejarlo en tela de juicio. Es como, a mí no me gusta el determinismo, decir, no, es mentira, no puede ser, es muy alocado. ¿Por qué no? Tenemos una persona que lo firma, hay testigos, hay una situación. Bueno, tela de duda al menos. Qué interesante Tanteva lo que comenta. ¿Te acuerdas cuando en la guardia del virrey Ceballos hablamos con los soldados mediante el SB-11, viajamos al pasado? Me acuerdo esa recorrida que hicimos con Tanteva. Y allí tenemos un gran tema. Es verdad, esos soldados respondieron, quedaron registrados con sus voces. Una opción es que espíritus que aún están aferrados allí se estén expresando. Otra opción es que mediante la mediumnidad estemos conectando con ese momento, ese espacio. Y a veces el propio espíritu de esa persona que falleció genera una brecha que nos permite escuchar aquellos momentos del pasado. Entonces, de determinada manera estamos viendo el pasado. Para el espíritu es un presente, porque está apresado en esa realidad. Entonces, la aparatología también nos puede ayudar a registrar el pasado de cierta manera. Y a su vez el presente para ese espíritu. Y acá es donde entramos en los puntos de vista. Porque para nosotros pasó, pero para ese espíritu que sigue aferrado a ese tiempo, está pasando. Una medium española dice que ella ve los lugares antiguos tal cual era en esa época. El problema es que si hay un pozo en la época actual, ella no lo ve. Por eso tiene que estar acompañada en ese caso. Ahí sí
¿Su mente viaja en el tiempo? Sí, eso es lo que yo te explicaba de medium sensitivo. Esa persona que toca el lugar y conecta con el lugar. Es verdad, cuando hacemos ese tipo de ejercicios, incluso con los estudiantes, ves esa reconstrucción y ahí es donde uno como medium se da cuenta y dice, esta pared no estaba, acá seguro hay algo porque cerraron, esto no era así, había un túnel o había determinadas cosas. Y sí, allí estamos hablando de un viaje en el tiempo a nivel mental. Es esa capacidad de observarlo. Pero ¿por qué tenemos esa capacidad? Porque nuestro inconsciente guarda toda la información. Y si tiene la información como una gran biblioteca, como una gran caja negra que guarda todo, no hay nada que no sepamos. El problema radica en que no somos conscientes. De allí que con los ejercicios continuos podemos llegar a acercarnos a empezar a conectar con esas realidades. Entonces, quitando la parte novelesca, este método de shifting habla de esa capacidad de poder conectar con visualizaciones, con meditaciones, con líneas de tiempo distintas. Y acá quiero explicar alguna cosa. Tenemos la concepción lineal, pasado, presente, futuro, en la que estamos acostumbrados. Ayer hice tal cosa, mañana voy a hacer tal otra. Eso es lo que estamos habituados. Pero ya he explicado en algún que otro video que es solo un momento presente. Eso quiere decir que todo está transcurriendo al mismo momento. El pasado, presente y futuro es un único punto en la existencia. Lo que cambia es nuestra conciencia donde esté focalizada en ese transcurrir. Una vida pasada en realidad es una vida paralela que está ocurriendo ahora mismo. Cuando uno conecta a través de las visualizaciones, puede conectar incluso con aquella línea de tiempo o aquella probabilidad que me es más favorable. Y por eso empieza a profundizarse el concepto del shifting o se está empezando a manejar más de conectar con aquella línea de tiempo de ese David que tiene eso que yo preciso. Entonces, a través de meditaciones y ejercicios, poder conectar, traer esos elementos positivos a mi línea actual. Siempre que no me disocie, eso es fundamental. Siempre que no me evada de mi realidad, sino que empiece a hacer esos pequeños saltos en el tiempo. Ya en otra oportunidad subiré videos con ejercicios para conectar con estas realidades, con este mundo introspectivo. Y bueno, después me podrán contar cómo se sienten con estos saltos en el tiempo. Ahora, por cuestiones lógicas, varios de esos ejercicios solo serán para miembros, porque también allí tenemos la comunidad más cerrada, donde pueden ir expresando cómo van transitando y un seguimiento más cercano también. Es su aula de estudio. Si se puede viajar al futuro, ¿quiere decir que el destino ya está escrito? ¿O el futuro no existe y lo hacemos nosotros segundo a segundo, dependiendo de las decisiones que vamos tomando? Te digo que ambas, un poco y un poco. Lo que tiene que pasar va a pasar. Los grandes hechos en nuestra vida van a pasar. Sin importar lo que hagamos, hacia un lado o hacia el otro va a ocurrir. Sí podemos elegir cómo transitarlo, cómo vivirlo, cómo llegar a ese momento. Allí nuestros guías también nos vienen orientando y conduciendo para que vivamos lo que tenemos que vivir y que no nos desvirtuemos del camino. Por eso siempre hago mucho hincapié o insisto mucho en que cuanto más conscientes seamos de nuestra realidad, de lo que va pasando, mejor podemos transitar
la vida terrenal, porque primero lo espiritual que da a lo terrenal. Bien. Nunca al revés. Lo terrenal es un resultado, una consecuencia de un trabajo espiritual. A mí me ha pasado llegar a un lugar y no recordar cómo llegué o qué pasó en el camino. Eso puede ser salto temporal o es un bloqueo mental. ¿Cómo diferenciamos eso? Allí hay que profundizar caso a caso puntualmente para que no sea una disociación. Y para que vean qué complejo, hay casos de mediunidad de incorporación, de sonambulismo activo, hay casos de disociación emocional, donde no tiene que ver con lo espiritual, sino más con un proceso interno, donde la persona se disocia completamente y de repente está en otro lugar. Después tenemos los grandes movimientos espirituales. Hay lugares en el planeta Tierra que se habla incluso de portales, de zonas geopatológicamente activas, donde las personas relatan que están en un punto A y terminan en un punto X. Y no recuerdan cómo pasaron en un segundo de un lado a otro. Vieron que es complejo el tema de espacio-tiempo, sobre todo porque son conceptos no tangibles, son conceptos que pertenecen a lo invisible, y al pertenecer a lo invisible no son medibles. Sí, es verdad, si yo coloco un reloj, lo configuro de determinada manera, con las manecillas, todo perfecto, sé que va a funcionar de determinada manera. Pero si con un ejercicio activo empiezo a focalizarme con mi mente, el reloj va a empezar a cambiar. El reloj va a empezar a verse alterado en su funcionamiento, así sea por un segundo de diferencia con el resto de relojes. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestro potencial de la mente? ¿Y hasta dónde estamos como mortales preparados para ir descubriendo ese potencial de conectar con la realidad que queremos? También hay algo que ocurre en el día a día, que he podido registrar varios eventos sobre ello, y es que el ser humano por naturaleza salta de línea de tiempo, solo que no es consciente. Lo nota de repente vino una amistad, le ven el pelo distinto y le preguntan, ¿te hiciste algo en el pelo? No, tengo el pelo así hace meses. Y ustedes juraban y perjuraban que tenía otro corte de pelo, pero vieron la semana pasada a esa persona y no tenía nada en el pelo. O de repente ropa nuestra que no reconocemos, determinados hechos históricos que para nosotros habían transcurrido distintos, sobre todo cuando el salto es grande. De repente tal vez recordamos en nuestra infancia algún dibujito, algún libro que era muy distinto y después nos cuentan que resulta que no. Bueno, está el famoso efecto Mandela, que genera controversia de qué es realmente o cómo se manifiesta. Cuando llegan las redes sociales y permiten que las personas en foros y en los que fueron los primeros blogs comentaran sus experiencias pero yo estoy seguro que vi tal dibujito y era con tal color. Y empezaron a replicar, decir, sí, para mí era así, pero resulta que no era de esa manera. Y allí donde empezamos a desarrollar esos conceptos de efecto Mandela, donde muchos tenemos por certeza que los hechos históricos pasaron de una manera, nos criamos con esa certeza, pero en realidad fue de otra muy distinta. ¿Es verdad que uno tiene memoria selectiva? Yo diría allí que no es que uno tenga memoria selectiva, es que nuestro inconsciente hace todo el trabajo. Hay mentes que son más rápidas en los procesos y tienden a tener un olvido más marcado. Hay otras mentes que tienden a vincular hechos. Cada mente es única en su funcionamiento inconsciente. Ahora, es memoria selectiva en cuanto a que es el inconsciente que quiere recordar ciertas cosas y mantener un estado de neutralidad y de paz. Todo aquello que quite paz
el inconsciente va a buscar borrarlo cuanto antes. Mira qué interesante. Ya empiezan a contar sus efectos de saltos de línea. Justo recordé, ayer, apareció una tijera roja en mi taller. Nunca la había visto. Mis tijeras son negras, no sé de dónde salió. Quedamos así. O como yo siempre hago. Esas pequeñas sutilezas son las que denotan que continuamente saltamos de línea de tiempo. A veces es muy evidente, a veces es muy sutil. Pero tomemos ese ejemplo de las tijeras. Para que los eventos hubieran acompañado a que todas las tijeras, supongamos son 4 en un taller, las 4 compradas días distintos, sean las 4 negras, son 4 decisiones. Basta una línea de tiempo donde una de esas 3 haya sido distinta. Porque no es que ella simplemente fue y compró las tijeras, sino que quien le vendió las tijeras tenía que haber decidido vender determinados otros colores o solo negro hacia atrás. La cadena de montaje, cuando la fabricaron, el que decidió esa tandada con qué color iba a salir. Y ahí nos damos cuenta que es una cadena que cambia para llegar a esa línea distinta. Lo notamos en esas sutilezas porque es lo más variable. Por ejemplo, las medias. Las medias sonará tonto, pero es lo más variable. Para que nosotros tengamos distintos colores o pares de medias, fueron muchas decisiones a lo largo de cierto tiempo. Eso hace que muchos noten de repente, pero este par de medias, ¿dónde salió? No lo reconozco. Yo tengo determinados colores, determinados pares. Este par de medias no lo ubico. Y es allí donde empezamos a cuestionarnos, que es un poco siempre mi idea vivo a vivo, que se cuestionen, que se aperturen un poquito más. O de repente pasar por una calle, que me ha pasado, y ver que hay una construcción. Bien, listo. Pasar a los días y no está la construcción, hay un campo baldío. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la construcción? Si allí mismo estaba. Y son esas cosas que te hacen ver que lo material está en continuo movimiento. Y que si realmente abrimos la mente, podemos acercarnos a técnicas de acercarnos a esa línea de tiempo que es la más acorde a lo que queremos vivenciar. Hoy día tengo recuerdos de muy niño, desde los 4 a 5 años, que cuando comparto alguno con familiares me dicen que no recuerdan eso. ¿Puede ser algo de eso? ¿O solo conjugo recuerdos y creo uno o mis familiares no recuerdan solo? Pueden ser las 3 opciones. Puede pasar que hayas construido recuerdos, eso puede pasar. Psicológicamente hablando, el inconsciente tiene la peculiaridad de poder crear recuerdos que no eran reales, que nunca pasaron, para sobreprotegerse o para darle una explicación a algo que en ese momento no lo comprendió. También los familiares en su sobreprotección pueden borrar recuerdos, sobre todo con los años, con las décadas, con el tiempo. Pueden no recordar eso que para tu caso fue con una carga emocional, lo recordaste. Ellos no, porque no lo vivieron igual. Entonces, en nuestra cadena de montaje, esa fábrica inconsciente que tenemos, no lo tomo como importante y lo descarto. Entonces, esas son 2 opciones. La tercera sí es que haya saltado línea de tiempo. Y acá te voy a volar la cabeza. Que esta familia con la cual hablas hoy no sea la misma que recuerdas de tus 4 o 5 años. Y eso puede pasar. Porque tu conciencia está en otra línea. Es un tema que no busco que digan, sí, es tal cual. No. Cuestiónense, empiecen a observar su realidad, cómo cambia, cómo muta. ¿Qué para ustedes era algo así, que no cambiaba? Y de repente, sí, es verdad. Eso para mí no era así, era de otra manera. Hay un fenómeno que ocurre también, que es el reajuste temporal. Explico esto. Supongamos que tienen un gran salto en el tiempo.
Y de repente viene un amigo y les dice: Pa, ¿te acordás cuando de niño pediste una torta de chocolate? Y ahí inmediatamente dicen: no, no lo recuerdo. Y de repente, como si fuera un sueño muy profundo del cual se está recordando, viene una imagen de la torta de chocolate, de haberla pedido. Y allí es cuando uno dice: tengo el recuerdo. Sí pasó, pero no es como el resto de mis recuerdos. Es como si viniera de otro lado. Es como si fuera una imagen borrosa de eso. Eso es lo que se llama el reajuste temporal. Esa peculiaridad de, al estar en una nueva línea, adquirir esos conceptos de esa línea, como esos recuerdos que no vivieron, pero que sí vivieron. Hola, por ahí. Pum, mi cerebro, dice Alicia. Hacemos ahí un pequeño momento de silencio, de introspección, porque los veo maquinando a la distancia. Acá lo interesante también es que, recalculando dicen por ahí, con todo este fenómeno de TikTok, del challenge, cuando salió el concepto del shifting, claro, muchos adolescentes empezaron a testear las técnicas sin ningún tipo de control o acompañamiento. Y para alguien que está descubriendo su personalidad, está descubriendo su forma de transitar el mundo, que les plantean la posibilidad de cambiarlo todo, donde hubiera un mínimo cambio, donde logren hacer ese cambio de línea de tiempo. Claro, hubo todo temas psicológicos detrás, ¿no? Porque había adolescentes que explicaban que ya no reconocían su realidad, de tanto que se habían desprendido de ella. Por eso se habla de la importancia de toda técnica poder trabajarlo con conciencia, sobre todo. Y con la seriedad y responsabilidad que merece o conlleva el movilizar estas cosas. Entonces, tenemos la línea de tiempo distintas, tenemos la posibilidad de cambiar, de vivenciar otras cosas, y que no es muy distinto a una mediunidad bien desarrollada y bien fortalecida, porque es la posibilidad de mirar eso, esa posibilidad distinta. Mira qué interesante. Enero, chocolatería cerrada. Nosotros pintando. Uso normal del aire. Un día no estaba el control, donde siempre lo dejamos. No hubo manera de encontrarlo. Compré otro. A los días apareció solo. Y allí es donde nos cuestionamos, ¿no? ¿Fue un salto de línea? ¿Fue un movimiento del objeto entre tiempos? Que también se han registrado los famosos aportes. ¿Fueron duendes? Y allí también de a poco creo que vivo a vivo van comprendiendo cuando me plantean algo y les digo, va a haber que analizarlo. Y mando deberes. ¿Por qué? Porque está esa posibilidad de que dentro del abanico de opciones sea uno, dos, nunca va a ser todo. Y de allí cada caso es único. Y cada caso se puede ayudar de manera única. Pero hay que abrirse a estudiarlos. Y hay que abrirse a la posibilidad. Y en este tiempo, desde que comencé, con los años, si algo aprendí es a abrir la cabeza. A ser más abierto de mente, a ponerlo en tela de juicio. Decir, bueno, no tengo cómo demostrar que sí o que no. Ahora, me he topado con cosas que digo, sí, no funciona así. Prueba y error me demostró que tal temática no funciona así. Pero no quita que el día de mañana me tope con un fenómeno que me haga mejorar la definición de lo que pensaba. Creo que, sobre todo en lo espiritual, nunca dejamos de aprender.
ocurre en todas las áreas, ¿no? Que están con descubrimientos continuos y afirmando conocimientos. Mira qué interesante. Vi una entrevista con un ex militar estadounidense que recordaba episodios de su infancia y que cuando contrastaba esta información con sus amigos de la época, estos decían que él no había estado. Qué interesante. Si después tenés por ahí para mandarnos, voy a compartir el mail. A ver, lo tengo por acá. Ahí. Si después tenés por ahí la entrevista, para mandar el enlace ahí a info, sería... Ahí, está bien. A info@davidperile.com. Historias que tengan, lo que les haya ocurrido así como extraño, de viaje en el tiempo, de línea distinta. Pueden sentirse en libertad de escribir allí y de allí vamos charlando. Y si tienen esa entrevista, me la pueden mandar para comentarla en alguno de los vivos. Con ellos, en esos momentos, luego empezó a recordar que había estado en un programa de MK Ultra. ¿Qué tema MK Ultra? Recuerdo que hace muchos años estuvo en auge ese tema y el tema de la experimentación que se ha hecho, que hay cosas que se demostraron, cosas que no. Como yo siempre digo, mente abierta, y si alguien manifiesta ser víctima de algo, creo que mínimo merece un acompañamiento y escucha. Es un tema, yo creo que se puede hablar en algún video. Ver si no lo bajan. si queda ahí subido el video. Qué interesante. A mí me pasó con los lentes. Los perdí, estuve 3 días sin ellos, hasta que aparecieron en la cama, donde yo ya lo había deshecho para buscarlos y no estaban. Entre medio de las 2 almohadas. Y ahí abrimos el abanico nuevamente. Fueron los duendes, una línea de tiempo distinta, un aporte. Dejamos ahí. Exactamente, Jennifer, bienvenida, que te pudiste conectar en vivo, me alegro. Aguardo ahí la experiencia que te animas a compartir para poder subirla. Obviamente, como yo siempre digo, si no tienen molestia de mostrar su rostro, genial. Si solo quieren que comente la historia, la lea anónimamente, no tengo problema tampoco. Siempre la idea es compartir, buscar el transmitir estas historias. Y ver que los fenómenos, aunque parezcan disparatados, son muy habituales. Y cada vivo, cada temática que llevo adelante y cada temática que investigo es en base a pacientes, en base a estudiantes, experiencias propias y de otros, que en definitiva tenemos que tener la mente abierta para escuchar. No podemos creernos con la potestad de decir, no, eso no es real. No lo puedo demostrar. Si yo puedo demostrar que la persona psicológicamente no está bien y está transitando cosas, bien. Pero si no tengo manera de demostrar que capaz que viene por otro lado, mente abierta. Y dar herramientas para que esa persona lo transite. Incluso Carl Gustav Jung consideraba que el fenómeno ovni era una proyección mental desde el inconsciente. ¿Y por qué no? Hay otros que afirman que viene del centro de la Tierra. ¿Por qué no? Hay otros que afirman que viene del espacio exterior. ¿Por qué no? Tal vez no. Yo creo que todos tenemos razón en algún punto y todos estamos equivocados en algún punto. El tema es animarnos a escuchar las otras posturas sin juzgar, sin criticar y abriéndose un poquito más a entender. Así que si alguno me está escuchando que tenga una historia que desee compartir, ya sea sobre estos cambios, estas distorsiones espacio-tiempo, ya sea sobre cosas que cambiaron, ya sea sobre fenómenos paranormales o espirituales en general. Siempre estoy abierto a ver cómo podemos acercar más contenido al canal. Dicho esto, en próximos días estaré subiendo un video
con algunas técnicas que va a ser ese video solo para miembros, bien, que es un círculo más privado, donde va a haber algunas técnicas de conectar con esas líneas de tiempo. Así que quien quiera hacerse miembro, debajo, allí en la descripción de este video, van a encontrar el link específico para sumarse. Y gracias, obviamente, como siempre, a todos los que están día a día y se suman y apoyan mi trabajo. Mi objetivo, muy prontamente, y ya estoy trabajando en ello, es seguir subiendo contenido. Vengo trabajando en unas investigaciones muy interesantes que creo que les van a gustar, donde quiero acercarles lugares, historias, fenómenos, no desde una óptica de demostrar nada, sino de, bueno, lo planteo, lo pongo sobre la mesa, a ver qué pasa, a ver cómo se sienten. Como pasó con la entrevista de Matías, lo pongo sobre la mesa, a él le pasó eso, lo escuchamos, para mí puede ser esto o aquello, y quien termina de decidir en qué le aporta y qué no es ustedes, quien lo mira, en definitiva. Explícame un poquito mejor el mensaje, Facundo. Me quedó un poquito ahí entreverado. Así lo puedo entender. Bueno, me alegro, Jennifer, que te hayan ayudado los vivos. Es la idea, es el objetivo. Uno nunca sabe qué parte de la temática va a ayudar, pero algo siempre ayuda. Y en definitiva es lo que me suma. Por otro lado, aprovechen a hacer preguntas, estamos ahí en los minutos finales del vivo. Aprovechen a hacer preguntas sobre el tiempo, viajes en el tiempo, mediunidad, dentro de la temática, pero vamos a mantenernos. Es la parte final de lienzo en blanco para ustedes. También hay una leyenda muy interesante de dos maestras, no recuerdo ahora los nombres, que hablaron de que llegaron a escribir un libro y todo, que conocieron a María Antonieta, porque al visitar un museo tuvieron, al pasar una puerta, un viaje en el tiempo. Y ahí uno queda en, ¿habrá sido o no habrá sido? Es verdad, para quienes eran en la época esas maestras, no tenían por qué esconder nada. Entonces, ¿para qué inventar algo? Qué interesante. Claudia comenta, completo lo de MK Ultra. Este militar comenzó a recordar de a poco y supo que el programa lo había llevado de niño su propio padre, que trabajaba para el ejército, como que le implantaron recuerdos. Eso es algo que se ha demostrado que no solo que es posible, sino que lamentablemente se ha experimentado con humanos y se ha hecho el implantar un recuerdo que definitivamente no era real. En casos incluso quitando la experimentación de laboratorios, hay padres que han convencido a sus hijos de ciertas cosas que no son reales, que es la óptica del padre o de la madre. Entonces, la mente es un gran enigma. Si nos animamos a descubrirla, tenemos un gran potencial. Pero nunca dejen que nadie domine su mente. Dominen siempre ustedes, y si hacen un proceso terapéutico, si aceptan un acompañante o similar, que sea desde la confianza de a quién le están prestando el copiloto. Porque pilotos siempre van a ser ustedes. Y eso nadie se los va a cambiar. Por eso siempre voy a aconsejar en caso de hipnosis, trabajo del inconsciente o todo lo que involucre percepción, solo personas de confianza y que tengan una trayectoria demostrada y que puedan responder preguntas. De chico, ahora entendí, Facundo, de chico si quería hacer X cosa, sentía que si lo hacía de una forma, sentía que pasaría algo determinado que no quisiera. Pero si lo hacía de otra forma, sentía como que eso otro no pasaría. Bien, sí, eso puede pasar. Se llama percepción
temporal de las líneas. Entonces, exacto, como si intuyera, si tuvieras intuición de poder elegir qué pasará en el futuro. Sí, eso pasa. Podemos conectar con las decisiones, podemos conectar con lo que pasa y podemos cambiarlo. Ahora sí se entendió perfecto. Sí, es verdad que para alguien que sufre de ansiedad o tiene estrés o está agobiado, debe de nivelar esa mediumnidad, porque si algo aprendí con el tiempo es que mediumnidad y ansiedad es la peor combinación. ¿Por qué? Porque la ansiedad es querer saber ese futuro y la mediumnidad, si está desarrollada, nos va mostrando posibilidades continuamente, posibilidades capaz que distópicas, que nos termina haciendo perder energía mental y que tenemos que direccionar, meditar a diario. No hace mucho para miembros subí una meditación, una música para acompañar una meditación en realidad, de 15 minutos al día que podemos dedicarles. Capaz que no podés todos los días, a la semana, pero bajar un poco a tierra, centrarse, conectar. Nunca había prestado atención a ciertas sensaciones. Comencé en un nuevo lugar de trabajo y siento muchos escalofríos en ciertas áreas. Sentí miedo y le pedí a mis guías protección. Está perfecto, está perfecto. Siempre está bueno que tengas algún collar, algún amuleto, el que te guste. Que sientas que te protege, que sientas que te represente. Eso es fundamental, porque sea una extensión tuya. Hoy entró un gato al área de trabajo y me acordé todo lo aprendido en los vivos, me tranquilicé y sentí que no era nada. Me alegro que poquito a poco vaya pudiendo dar herramientas o buscar la manera de explicar esas herramientas para que si se enfrentan a una situación el día de mañana, no entren en caos y digan, bueno, tiene su porqué. Dejo fluir un poco más. Es bárbaro. Las meditaciones las hago cada día, es un ratito y ayuda a bajar la ida y vuelta del día. Exactamente. Es el objetivo principal. Acabo de ver, Ramón, que allí al grupo exclusivo nuestro de Charlando con Perile mandaste un video, ahora no lo puedo ver, pero después lo miro y te doy una devolución. A ver qué tal, qué pasó en esa barbería. Ahora todos se van a quedar con intriga de qué video se acaba de subir al grupo hace nada. Y quien no está en el grupo se puede sumar. De chico fue un tema, habla Facundo, respecto a todos a WhatsApp, respecto a esta percepción de las líneas, pero interesante ahora de grande, sí. Si se sabe manejar sin ansiedad, conocer las posibilidades nos ayuda a evolucionar. Bueno, espero que les haya gustado el vivo de hoy, espero que les haya aportado. Van a notar que este video, por un tema de configuración y cómo quedó configurado, no se va a subir como vivo, sino que una vez que ya terminemos la transmisión, va a quedar procesándose para subirse como video. ¿Por qué está este cambio? Porque YouTube muestra más, no sé por qué, tal vez algoritmo, muestra más los videos que los vivos. Entonces vamos a optar por los vivos llevarlo a video luego de que ya terminó la transmisión en vivo. Así que van a notar que van a pasar unas horas sin que puedan volver a acceder al vivo, pero va a ser subido como video. Así que bueno, espero que les haya gustado, aportarles un poquito esa chispa de curiosidad. Vamos a cambiar la melodía, vamos a irnos un poquito del misterio del viaje en el tiempo. Y como siempre cerrar un poquito con la melodía nuestra. Gracias a ustedes por sumarse. Recuerden, quien quiera sumarse a miembros, apoyan mi trabajo, apoyan investigaciones, apoyan al seguir creciendo y
Allí estaré subiendo en próximos días un video sobre el shifting específicamente, para que ustedes experimenten el viajar en el tiempo, el meditar con el tiempo y amigarse un poco con las posibilidades. Me alegro que les haya gustado. Voy a subir un poquito la música. Acá. Y en breve empezamos modo de Navidad. Ya se nos fue Halloween y se nos va el año. Gracias a todos por estar, por comentar. Nos vemos muy pronto. His hounds are called